dependencias de gobierno. Sí, oye, pero estoy un poquito atorado en la cuestión de, no sé si les comenté a ustedes, pero precisamente la clase anterior no pude estar con ustedes porque pues también estoy estudiando y ya estoy con el protocolo de tesis y todo ese. Y entonces ya no hay más tiempo para mí que hasta el día de hoy para mandarla, pero tengo hasta las 12 de la noche. Y pues ya, a ver qué tal sale, ¿no? Pero por eso ando ya cansado y estresado a la vez, pero pues bueno, vamos a darle. Profe, hay que cancelar todo, es viernes. Lo apoyamos todo. Todo sea por su No, proyecto, profesor. yo por mí encantado, pero ¿qué creen? La coordinación me está revisando a cada rato que esté dando clase y si no, me van a sancionar. Profe, nadie debe de saber, es viernes. Sí, tienes toda la razón, Ale, pero aquí andan los chismosos de la coordinación. Ya lo dije. A ver si no me sancionan ahorita. Ok, pues bueno, 6:24, ya, ¿no? ¿Arrancamos o qué? ¿Qué hacemos? Sí, profe, yo estoy de acuerdo. Adelante. Sí, ya. Bien, pues, vale. A las 7 les paso lista, ¿vale? Ya que estén todos ya en plataforma. Sí. Ok. Bien. Bueno, nada más como repaso de la clase anterior que estábamos analizando con ustedes por cuanto a la institución de familia, lo que se considera, pues bueno, esa unión, lo comentábamos con ustedes, esa unión de dos personas que, sin embargo, nuestro código familiar sufrió esa reforma en el sentido de que, pues, bueno, obviamente ya no se podía contemplar ese término o esos conceptos de que era la unión entre un hombre y una mujer, y que, bueno, toda vez de que, pues, bueno, entra también la reforma constitucional al artículo 1, pues, obviamente ya no podemos transgredir esos derechos fundamentales que tienen todas las personas. Por lo tanto, ese concepto que contempla el Código Familiar de matrimonio como una institución de familia cambió su sentido por completo en el cual, pues bueno, ahora indica que será la unión de dos personas e inclusive también se modificó en el apartado donde la finalidad que se debía tener en el matrimonio, que era la procreación de los hijos. Aquí ya no. La única finalidad que se tiene aquí es establecer el vínculo de familia entre dos personas. Y vamos, si estamos hablando de personas en el ambiente, pues bueno, en el ámbito heterosexual, pues sabemos que el objetivo, o más bien la procreación que se tiene, pues es de los hijos, a diferencia de un matrimonio homosexual, ¿no? En ese sentido, pues bueno, no podemos decir que el objetivo de ellos será que pues esas personas tengan, pues bueno, la procreación. Hijos. Sin embargo, no están impedidos porque hay un tema muy importante en el código familiar que es la adopción. Y entonces, no únicamente a las personas que están bajo este vínculo matrimonial se les otorga ese derecho para poder adoptar, sino que a todas aquellas personas que sean mayores de 25 años, están en aptitudes siendo solteros, es decir, que su estado civil sea soltero, pueden ellos crear más bien esa institución de familia a través de la adopción. La adopción es un tema muy extenso, porque inclusive complejo, porque el legislador como que todavía le teme a que cualquier persona mayor de 25 años, siendo soltero, pueda adoptar. Sobre todo porque existe ese riesgo muy eminente de que los menores, hablando de los menores, corran un riesgo a no estar unificados en un vínculo del cual se le denomina matrimonio. Es decir,
Esa institución de familia denominada matrimonio es la base fundamental o el pilar para que el legislador otorgue, más bien el juzgador otorgue a las personas que deseen adoptar, pues como un requisito mínimo, ¿no? Que estén debidamente casados. Sin embargo, en la legislación dice lo contrario. Cualquier persona mayor de edad, aunque su estado civil sea soltero o casado, pueden ellos adquirir la tramitación de la adopción. Bueno, con ello, recuerdo que con ustedes también estábamos tomando en cuenta la disolución del vínculo matrimonial. Que esa disolución del vínculo matrimonial en la legislación se encuentra establecida en 3 tipos, que es el divorcio voluntario, el divorcio incausado y el divorcio administrativo. Una vez que se disuelve el vínculo matrimonial, obviamente esa obligación que se tiene entre ambos cónyuges termina. La disolución del vínculo matrimonial se da por 2 supuestos. Uno, a través del divorcio, en cualquiera de sus modalidades, y por la muerte de uno de los cónyuges. A la muerte de uno de ellos, entonces esa relación, ese vínculo matrimonial se da por terminado. ¿Alguna duda que tengan ustedes por cuanto a la disolución del vínculo matrimonial en sus 3 modalidades? Yo sí, profesor. No, profe. ¿Cuál viene siendo entonces el divorcio administrativo? Ok, el divorcio administrativo son requisitos que la misma oficialía del registro civil otorga esos formatos para que los cónyuges acudan a lo que es el registro civil y a través de esa solicitud se llegue la disolución del vínculo matrimonial a través del divorcio administrativo. Uno de los requisitos esenciales es, si se necesita realizar ese trámite del divorcio administrativo, la única limitante es que no existan hijos de por medio, es decir, que no haya menores de edad. Si hay menores de edad, entonces ya no se pudiera tramitar este divorcio administrativo. Y este divorcio administrativo, pues es tan fácil, sencillo, que ustedes acuden a las oficinas de registro civil y ahí se encuentran los formatos, los cuales son muy fácil de llenar los rubros, y con ello el oficial de registro civil estaría dando por disuelto el vínculo matrimonial. Aquí no es necesario que la autoridad, es decir, que un juzgador dicte una sentencia donde dé por terminado el vínculo matrimonial, Sonia. ¿Sí? Es un requisito. Profe, tengo una duda. Aunque sea un divorcio incausado, y aunque no haya hijos, o sea, sí puede existir el incausado, el ya no quiero vivir con él, aunque no haya hijos. Sí. Su nombre lo dice, no hay ninguna causa para que yo tenga que acreditar por el cual se le denomina al cónyuge culpable haya incurrido, ¿sí? Aquí no, solamente es tu manifestación, tu voluntad de ya no continuar en ese vínculo matrimonial, y con tu manifestación se da por hecho el divorcio. Yo recuerdo que les decía a ustedes, el propio legislador no puede, es decir, más bien el Estado mexicano no puede obligar a las partes a estar sujetos a un vínculo matrimonial cuando una de las 2 partes ya no lo quiere así. Anteriormente, que era el divorcio necesario, en su artículo 175 del Código Familiar, se establecían esas causales por las cuales uno de los cónyuges culpables incurría. Y si al incurrir el cónyuge culpable en esas causales, no las acreditaba quien deseaba adquirir la disolución del vínculo matrimonial, no las acreditaba, pues el Estado todavía obligaba a las partes a estar sujetos bajo ese vínculo matrimonial. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de leer el artículo 1 constitucional, se darán cuenta que ahí engloba todo, es decir, el Estado no me puede estar obligando a estar permaneciendo en un vínculo en el cual yo ya no quiero. E inclusive el artículo 1 constitucional nos da todas esas garantías individuales, porque no únicamente la constitución política del
de la República Mexicana nos da esas garantías, sino que también lo que es tratados internacionales nos dan esos derechos o esas facultades para que como persona e individuo se solicite cualquier tipo de controversia ante un juzgado. Entonces, si tienen la oportunidad de leer ese artículo 1 constitucional y lo analizan, se darán cuenta que ahí lo dice todo, lo engloba totalmente todo. ¿Sí? ¿Alguna duda o comentario al respecto? Ahora bien, el divorcio incausado es muy sencillo de tramitar. Anteriormente, en el divorcio necesario, pues bueno, se llevaban años inclusive para que el juez en la sentencia definitiva resolviera el fallo, es decir, que resolviera por cuanto a la disolución del vínculo matrimonial. Hoy en día eso ya no sucede. Ustedes presentan una demanda de divorcio incausado y esto, como no tiene ninguna causal que se tenga que acreditar, la sentencia es favorable para quien la esté solicitando. También, una de las cosas muy importantes que se debe de saber es que la resolución o la sentencia que llegue a dictar el juez, esta no puede ser apelable, es decir, no es recurrida. No hay ningún recurso para el efecto que yo le diga al juez, oye juez, pues te equivocaste en la sentencia y yo no quiero divorciarme. No, la sentencia del juez será en el sentido de que va a declarar disuelto el vínculo matrimonial. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo nos tardamos en un juicio de divorcio incausado? Aproximadamente serían de 2 a 3 meses. Anteriormente, estábamos hablando de 3 años en adelante para que se acreditaran las causales. Pero hoy en día eso ya terminó. ¿Sí? Profe, me tardé 20 días. ¿En qué, Alejandra? En mi divorcio incausado me tardé 20 días y me divorciaron. ¿En serio? ¿Cuánto dice la autoridad? No escuché, perdón. ¿Cuánto le dice a la autoridad para que en 20 días? Nada, o sea, estábamos los dos como de acuerdo en todo y 20 días, yo creo que hasta menos. Nos tardamos nada en divorciarnos. ¿Fue incausado o fue voluntario? Fue incausado. En este caso, cuando es el incausado, la petición o la solicitud la hiciste tú. ¿Sí? No, de hecho la hizo mi ex esposo y yo como firmé todo lo que llegó conmigo, todo lo firmamos y todo llegó súper rápido y ya, nada más nos dieron la fecha y fue súper rápido todo. Bueno, pues es increíble, ¿no? El que haya sido súper rápido, como lo dices, porque los juzgados hoy en día, pues con la carga de trabajo que tienen, pues no se dan abasto y no creo que en 20 días, hoy en día, una autoridad resuelva como se lo resolvieron a usted, Alejandra, pero es increíble, pues está bien. Miren, en el divorcio incausado, yo presento mi solicitud, pero no quiere decir que yo al momento que presente mi solicitud ya me están diciendo, oye, sabes que ya la tengo aquí en mano y ya te vamos a divorciar. No, porque con esa solicitud de divorcio le tienen que hacer el conocimiento al cónyuge contrario, es decir, ya sea el hombre o la mujer, para que éste manifieste dentro de un plazo de 5 días. Entonces, imagínate, Alejandra, ya llevamos 5 días. Se presenta la demanda y te la admiten y te dice la autoridad 5 días para que el contrario, es decir, tu cónyuge manifieste respecto a la propuesta que hiciste para este divorcio incausado. La propuesta Es que no, es que el abogado fue de los dos, o sea, el mismo abogado es de los dos, entonces fue como más rápido porque él metió la demanda, él mismo nos divorció a los dos porque era abogado de los dos y lo metió muy rápido porque él cuando me mete el acuerdo, yo dije sin problema, lo firmo y nos metió así súper rápido. Pero ha de haber sido entonces el voluntario, Alejandra. No, sí fue el incausado, de hecho. Órale.
No, pues yo nunca he visto eso, pero está bien. Está bien que el abogado haya presentado la demanda y en 20 días pues la jueza haya resuelto en sentencia definitiva. Pero el procedimiento es como se los digo, entonces vamos por plazos. A usted, Alejandra, le tuvieron que de haber dicho que en 5 días usted presentara su contrapropuesta. Y entonces, una vez presentada la contrapropuesta, ya el juez va a citar a las partes, es decir, a los cónyuges, para el efecto de llevar a cabo la audiencia de divorcio incausado. Yo tengo 17 años en el Poder Judicial, es decir, estoy trabajando en los tribunales y, híjole, pues no, eso nunca se ha visto, nunca ha sucedido de manera inmediata, ¿no? ¿En qué año presentó usted o más bien en qué año se dictó su sentencia, Alejandra? ¿Eso fue Alejandra? Creo que ya. Creo que nos mintió. A lo mejor no está divorciada. Mejor ya la pechó. Ay, perdón, no se ve, perdón, no podía descargar mi audio. No, de hecho, en el 2016, él me mete la demanda de divorcio y mi abogado, que es de él también, me dijo, oye, te están demandando, me mete la demanda y yo cuando veo todo dije, sin problema, yo le firmo rapidísimo, firmamos y me dijo, no peleas nada y yo no peleo absolutamente nada, me dijo, sin problema. Y ya fue como fue como 20 días, me dijo, ya está tu cita, ya vas a firmar todo. Yo, perfecto, o sea, como él no peleó nada, yo no peleé nada, o sea, mis hijas, como ya tenían como 15, 13 años, 15 y 13, ya no peleé nada, dije, perfecto, si ellas quieren estar con quien ellas quieran, no hay problema. Entonces yo no peleé nada, entonces ya sí fue de, ok, ¿estás de acuerdo todo lo que él puso? Sí, perfecto, firmo. Y ya luego me dijo, sabes que ya tienes que venir a firmar, sin problema yo firmé, y ya, o sea, fue súper rapidísimo. Ok, me dices que fue en el 2016. ¿Y sabes por qué fue muy rápido? Porque la reforma fue en ese año. En el 2016 se reformó el Código Familiar, es decir, queda derogado. Al quedar derogado, quitan ese artículo 175, es decir, el contenido de ese artículo que eran las causales, las quitan, es decir, queda derogado ese artículo. Y en el 2016 es cuando Morelos también es uno de los estados pioneros en este sistema de llevar a cabo ya las primeras audiencias de divorcio incausado. E inclusive, recuerdo que en aquel entonces, 2016, era así como una dificultad que se tenía por parte de la autoridad en saber cómo se iba a llevar a cabo el trámite de este divorcio incausado. Y si fue en el 2016, sí te lo puedo creer, porque fueron de las primeras demandas de divorcio incausado que empezaron a recibir los juzgados. Y entonces fue tan fácil lo de ustedes porque pues no había tanta controversia. La controversia se da cuando sí se ven sometidos los intereses de los niños. Al haber menores de edad, pues se tiene que ventilar cuestiones de guardia y custodia, cuestión de alimentos, cuestión de convivencia, y en su caso, pues no sé si se haya ventilado este tipo de controversia de los menores. Sí, claro, sí hubo una pelea como en ese aspecto, pero mi hija tenía 15 años, la chiquita tenía 13, entonces ya era como una edad de ellas decidían dónde estar, entonces ya no hubo como tanta pelea, o sea, yo hablé con mis hijas a ver qué pasa, entonces ya no hubo como tal pelea, o sea, ya fue como una resolución que tuvimos los dos y ya, o sea, ya como que yo no peleaba bienes, yo no peleaba nada, o sea, yo solamente ya quería divorciarme y fue todo. Entonces, por eso mi abogado me decía, por eso es tan rápido, porque tú no estás peleando nada. O sea, a pesar de que hicieron algo los dos en matrimonio, tú no peleas nada y no quieres nada de él. Entonces, por eso él me dijo que era como más rápido. Sí, es más, bueno, no hay tanta controversia en ese sentido porque si en tu propuesta de no, la tuya fue, usted fue la parte demandada, Alejandra. Sí, él me demandó a mí, pero cuando él me llega la demanda de divorcio, yo lo leí y dije, ok, no tengo problema,
yo no tengo problema, o sea, yo le firmo lo que él quiera. Ok. Sobre todo porque en la propuesta de convenio, su ex pues no le estaba solicitando nada pues, de bienes, es decir, que la repartición de los bienes se dieran al 50%, no hubo nada. Es decir, él otorgó la pensión alimenticia, él fijó cuánto les iba a otorgar a sus hijos, se fijaron lo de las convivencias, que usted la custodia. Entonces, cuando existe ese tipo de, pues vamos, un buen convenio, y la parte contraria no tiene oposición por cuanto a ese convenio, entonces sí, fue más digerible lo de ustedes. Sin embargo, le repito, fue en el 2016 cuando recién el estado de Morelos empezaba a conocer de los juicios de divorcio incausado, pues para usted fue facilísimo que la autoridad le dictara una sentencia donde ya decretaba la disolución del vínculo matrimonial y fue rápido. Pero hoy en día les digo que eso no sucede. Soy sincero, 20 días no. Porque ya todos los juzgados, bueno, la mayor parte de los juzgados en materia familiar son por cuestiones de divorcio incausado. Y ya lo demás viene siendo de cuestiones alimentarias, de guarda y custodia, sucesiones, etc. Eso es lo que sucede con lo que es el divorcio incausado. A diferencia del divorcio voluntario, su nombre lo dice, es la voluntad de ambos cónyuges para el efecto de dar por terminada el vínculo matrimonial. Y esto se lleva a través de un convenio que celebran ambos cónyuges para decretar si hay niños, ya lo que les dije, de custodia, etcétera. Si no hay menores, entonces firman el convenio donde lo único que se van a decir es que se van a respetar mutuamente, que no se van a ventilar cuestiones personales, ¿no? Solamente quiero que me divorcies, aquí está el convenio y se terminó. Algo muy importante que sucede en el divorcio voluntario, para aquellos que se quieran divorciar a través del voluntario, es de que hay una... es un cliente o un candado, que yo lo veo así, de que si te divorcias por el divorcio por mutuo consentimiento o el voluntario, es que no podrás volver a contraer nupcias, es decir, casarte, pasado un año. A diferencia de la sentencia de divorcio incausado, hoy dictaron la sentencia donde ya se disolvió el vínculo matrimonial y el día de mañana puedes contraer matrimonio. ¿Sí? Esa es una de las diferencias que existe en las sentencias que cada uno de los juicios. ¿Vale? ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguna duda que tengan? Sí, que jamás cometería el mismo error. Está bien, que no lo cometan. No lo vuelvo a hacer. Ok. Perdón, profe, entonces el artículo 175 ya está derogado, ya no aplica. A ver, perdón, no te escuché, Pablo. Perdón, entonces el artículo 175 ya está derogado, ya no aplica entonces, ya no está vigente. Ya no está vigente el 175, ya quedó derogado. Nada más queda como para la historia, es decir, qué es lo que contenía ese artículo, pero como ya no tenemos divorcio necesario, pues ese artículo pues ya quedó fuera de la legislación. Ok, Profe, gracias. derogado es anulado. Anulado. ¿Vale? Que si derogado es anulado. Así es, o sea, ya quedó sin efectos. El derogar es quitar, ¿sí? Ok. Y abrogar es poner, ¿sí? Reformar. ¿Cómo dijo que es profe?
Abrogar. De abrogar. ¿Sí? Los legisladores abrogan, es decir, crean o reforman o modifican. Y derogar pues, quiere decir quitamos, ya no hay materia, es decir, queda sin efectos. ¿Sí? Si se dan cuenta, a ver quién en su artículo 175 debe de decir derogado. ¿Y dice así? Sí, así dice, profe. Ujú. Así es. En la materia familiar existen las controversias del orden familiar. Esas controversias del orden familiar son guarda y custodia, alimentos, régimen de convivencias. Esos son los juicios que se ventilan en un juzgado familiar bajo esa controversia del orden familiar. Sin embargo, también tenemos en materia familiar lo que son sucesiones. Las sucesiones se ventilan bajo un rubro o un capitulado especial, son juicios especiales que tienen una tramitación distinta a la controversia familiar. Y en ese rubro de los juicios especiales que tenemos las sucesiones, también encontramos el juicio de adopción. Es un juicio especial. Y cuando se tramitan juicios, ejemplo, en la controversia del orden familiar, pongamos el ejemplo de la guardia y custodia, en esa controversia de guardia y custodia también se pueden someter las tres cosas a la vez: guardia y custodia, alimentos y convivencias. Si bien es cierto que cuando se inicia este tipo de juicios bajo la controversia, es porque se encuentran sometidos los intereses de los menores de edad. Por esa rencilla, por ese mal entendido que los progenitores en su momento llegan a tener y deciden obviamente separarse, ya sea que ellos estén unidos bajo el vínculo matrimonial, estén sobre lo que es el concubinato. Para que se dé este concubinato, es necesario, hoy en día, que ya también quedó reformado ese código, que para que sea el concubinato deben de permanecer. Primer punto es que sean libres de matrimonio para que exista ese concubinato. Si yo estoy casado y me he divorciado, pero conozco a una persona y quiero unirme en concubinato, pero sigo estando casado, aunque yo ya viva con esa persona, no se da el supuesto de concubinato. Es necesario que yo esté libre de matrimonio. ¿Cómo voy a estar libre de matrimonio? A través de la disolución del vínculo matrimonial, que en el caso sería el divorcio. Una vez que yo ya sea divorciado, entonces estoy libre de matrimonio y sí puedo, entonces, vivir bajo el concubinato. Ese es el primer supuesto para que se dé lo que es el concubinato, libre de matrimonio. Otro de los requisitos que nos dice la legislación es que si yo vivo en concubinato, esa obligación de ambos concubinarios sea por un plazo de 2 años. Cuando dos personas ya habitan en el mismo domicilio bajo el concubinato,
Con los 2 años que se tenga, entonces ya se considera el concubinato. Muy independiente de ese plazo de los 2 años, si antes de los 2 años los concubinarios procrean hijos, ya se entiende entonces de que ya existe el concubinato. ¿De acuerdo? Entonces tenemos 3 supuestos para que se dé el concubinato. Primer supuesto, matrimonio. Segundo, ¿cuál es el segundo, Pamela? Pablo. Que uno que no tenga, que esté libre de matrimonio y el otro que sea soltero. ¿Por divorcio? No. Que tengan 2 años viviendo juntos Así es, Sonia. y que tengan un hijo. Primer supuesto para que se dé el concubinato es que... Perdón, profe, se me atoró la compu. Pues era que llevaran un tiempo viviendo juntos, ¿no? 2 años. Un plazo de 2 años. ¿Vale? Primer supuesto, libre de matrimonio. Segundo supuesto, que los concubinarios lleven un plazo de 2 años viviendo en el mismo techo. Y el tercer supuesto es, aunque no se cumpla ese plazo de 2 años, pero que hayan procreado hijos, entonces ya se da el concubinato. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, las personas que se ven sometidas en esa controversia del orden familiar, cuando deciden demandar los intereses de los menores, es decir, una guarda y custodia, los alimentos, es porque existe esa rencilla entre las partes, porque las partes no pudieron solucionar su controversia, es decir, ese conflicto que ellos tienen, lo someten a la jurisdicción de un juzgado. Y el juzgado, como tiene jurisdicción amplia, es decir, ese juzgado es autoridad para conocer de ese juicio, las partes someten esa controversia para que un juez lo resuelva en una sentencia definitiva. Por eso les digo, esos intereses de los menores, guarda y custodia, alimentos, convivencias, en una sola controversia se ventila todo ello. ¿Y qué sucede? Que en primer término, y es un porcentaje, yo les puedo decir que de un 80% de los juicios que se ventilan bajo esta controversia son iniciados por las mamás, es decir, por el género femenino. Pero también el género masculino también inicia este tipo de controversias. Cuando ellos solicitan a la autoridad, es decir, los hombres piden a la autoridad que ellos se van a hacer cargo de la guarda y custodia de los niños, porque la mamá, ¿sí?, no es apta o idónea para que tenga esa guarda y custodia. Profesor, yo ahí tengo como una duda, porque, bueno, yo he visto a veces algunos casos donde, por ejemplo, las mamás son como muy gandallas con sus hijos y luego a veces los papás los pelean y como quiera se los quedan las mamás. O sea, conocí hace algunos años en Cancún una señora que era pues prostituta y dejaba a los niños encerraditos en su casa. Y pues los niños, y eran realmente bebés de menos de 3 años, y pues denunciaron y todo, el papá los peleaba y como sea se los quedó la mamá. Entonces ahí como, ¿por qué se toman esas decisiones? Ok. Hoy en día existe una ley que se denomina equidad de género. Y la equidad de género también se encuentra consagrada en la Constitución Política, donde todos somos por iguales ante la ley. Si bien es cierto, hay un artículo en el Código Familiar donde dice que los menores de 7 años deberán estar bajo el cuidado de la mamá, porque la mamá es la persona más apta e idónea para poder cuidarlos.
Sin embargo, no siempre sucede así. Por eso les digo que hay un porcentaje también de juicios donde los inician, pues bueno, el género masculino, pero aquí sí les ponen más trabas a los hombres cuando solicitan una guardia y custodia. ¿Cuáles son esas trabas? Tienes que acreditar tu dicho ante la autoridad para que el juez te dé de manera provisional lo que estás solicitando, que serían, pues bueno, la guardia y custodia. Cuando una mujer solicita este tipo de juicio, de manera inmediata les otorgan la guardia y custodia. ¿Por qué? Porque se entiende que las mamás son las mejores personas para el cuidado de los menores y que porque los niños van a estar mucho mejor bajo el cuidado de la madre que del padre. ¿Por qué? Porque se entiende que la mamá anteriormente, ya estamos ¿en qué siglo estamos? 21, ¿sí? Anteriormente se consideraba que la mamá, esa figura materna, ella debería estar bajo el cuidado del techo, es decir, de la casa, de los quehaceres del hogar, bajo el cuidado de los menores, y quien debía salir a trabajar y llevar el sostén de la familia era el papá. Hoy en día eso ya no sucede, porque tanto el hombre y la mujer, ellos son los que salen a buscar el trabajo, el sostén del día. Y por ello, entonces, hay una situación que el legislador también tuvo que haber visto y analizado, que es la equidad de género. Esa equidad de género siempre ha existido. Todos somos iguales ante la ley. Sin embargo, aún existe ese paradigma donde todavía nosotros como hombres, como sexo masculino, si pedimos algo a la autoridad, tienes que acreditar. ¿Qué es lo que tengo que acreditar? Tengo que acreditar que la mamá de mis hijos pues, no es la mejor, que quizá tiene un estado de alcoholismo muy grave, como le dijo Pamela, que quizá a lo mejor es prostituta, pero créanme que también la Suprema Corte ya se pronunció en ese sentido de que si una persona que se dedica al prostíbulo, es decir, tiene un nombre, eso de las prostitutas, tiene un nombre que lo denomina. Sexo servidora, ¿no? ¿Cómo, Yasmín? ¿Sexo servidora dijiste? Creo que se dijo eso. Sí, ¿no es eso? Ok, bueno, eso, la Suprema Corte también se pronunció que ese es un trabajo, imagínense ustedes. Es un trabajo del cual la mujer de ahí sostiene a la familia. Pues se supone que es el oficio más antiguo, ¿no? Que existe, o sea, sí está reconocido como oficio. O sea, entonces ella puede estar trabajando de eso y tener a su hijo sin problema. Sin problema, pero hay que acreditarlo. Es decir, la mamá en este caso, ejemplo, vamos a poner ejemplo de que es sexo servidora y que por la necesidad que tiene encontró este trabajo y ese trabajo le da el sostén a su familia. ¿Quién es su familia? Sus hijos, ¿sí? Si los hijos se encuentran bien cuidados, que no les hace falta nada, entonces la autoridad, es decir, el juzgado, tendrá que ponderar esos derechos también de la mujer que trabaja como sexo servidora, ¿sí? Sexo servidora. Bueno, porque está regulado, es decir, la Suprema Corte ya reconoció que está avalado que las personas que sean sexo servidoras, pues bueno, es un empleo. Y si ese empleo les da una vida digna y decorosa para los menores, adelante, sin problema. ¿Vale? Ok. Ok. Bueno, ¿alguna duda, comentario que tengan hasta el momento? ¿No?
¿sí? Profe, perdón, una preguntita. Y en caso que el esposo lo ocupe ese argumento para decir de que no le está dando una imagen apropiada a sus hijos y que por eso no es apta, ¿lo puede ocupar como argumento para que le pueda quitar la parte potestad? Sí lo puede ocupar. El hecho de que la persona sea sexo servidora puede ser que sea su empleo, pero que al 100% sí se dedique al cuidado de sus hijos y que se acredite de que los niños están muy bien cuidados con ella, que los niños no les hace falta nada y que los niños no tienen esa alteración psicológica, o que los niños conozcan cuál es el trabajo de la mamá. Es decir, si los niños a esa edad obviamente no pueden discernir que es una persona que se dedica a ese servicio, pues bueno, los menores no se verían afectados siempre y cuando los niños estén bajo un buen cuidado de la guardia y custodia. ¿Sí, Pablo? No, perdón, la levanté está bien, profe, gracias. Pero, profe, ahí es donde yo como digo, sí entiendo la parte de que, bueno, a lo mejor era el trabajo de la señora, pero pues la señora llegaba hasta las manitas y pues llegaba así súper temprano y pues dormía todo el día y entonces los niños lloraban día y noche porque pues en la noche estaban solos y en el día la mamá estaba pues dormida o borracha, entonces y al final, o sea, a lo que recuerdo sí hubo un juicio y todo, pero pues como quiera se los quedó la mamá. Y ya no, o sea, ni siquiera los abuelos se lo pudieron quitar. Ok. Aquí entonces sí tendríamos que acreditar que muy independiente del oficio de la señora, pues hay que acreditar también entonces el estado en el que llega. Es decir, a lo mejor tiene un estado de alcoholismo ya muy grave, inclusive si esta persona es estupefaciente, es decir, que se suministra cualquier tipo de droga, entonces todo eso resta esa guarda y custodia para que la señora la tenga. Hay que acreditarlo. Hay muchas cuestiones, es decir, pudiéramos decir, no, es que la señora se dedica a este servicio, pero llega a las 2 de la mañana y llega bien, ¿sí? Y se dedica el tiempo completo a sus hijos. Y los niños están bien. Pero si ya acreditamos que sí hay una afectación psicológica por parte que la señora les está ocasionando a los niños por cada vez que la ven en ese estado en el que llega, o inclusive me tocó ver un asunto donde la mamá se dedicaba a este tipo de servicio, pero llevaba a sus clientes a su casa, y entonces quienes presenciaban ese tipo de escenas, pues eran los niños, y los niños lo dijeron ante el juzgado, es decir, ante la autoridad judicial, y obviamente eso fue un gran parteaguas para que el juez le quitara la guardia y custodia a la mamá y se la otorgara al papá. ¿Sí? No solamente la guardia y custodia la solicitan los progenitores, guardia y custodia también la llegan a solicitar los papás, es decir, los abuelos, los primos o los tíos. ¿Sí? Es decir, los ascendientes y descendientes del progenitor pueden solicitar la guarda y custodia. En el mismo ejemplo, pues los abuelos paternos saben que su propio hijo no se hace responsable de su obligación como padre, y a pesar de todo ello, también la mamá no se hace responsable y aparte de todo, pues se dedica a ese tipo de servicio. Ellos, los abuelos paternos, pueden solicitar a la autoridad la guarda y custodia de los menores. Pero también cabe que aquí a quien se le estaría decretando también los alimentos, a cargo sería de la persona de la cual están demandando. ¿Sí? En ese tipo de juicios se lleva a cabo también lo que es guardia y custodia, alimentos, convivencias. ¿Cómo se fija una pensión alimenticia? La pensión alimenticia se decreta
acorde a la edad de los menores. Hay dos tipos de pensiones alimenticias. Las pensiones que son de manera porcentual y las pensiones que son de manera líquida. Cuando es porcentual, es porque el deudor alimentario, a quien se le está decretando la pensión alimenticia, sí cuenta con un empleo fijo. Y entonces aquí lo que se hace, se decreta un porcentaje del salario que percibe el deudor alimentista y se giran los oficios correspondientes a la fuente de trabajo para el efecto de que recursos humanos o el área correspondiente que se encargue de la nómina haga la retención del porcentaje y ese porcentaje del salario que percibe el demandador le sea entregada a la parte actora. ¿Sí? Ese es la pensión porcentual, cuando se tiene un trabajo fijo. Cuando es una cantidad líquida que no sabemos, o más bien, que el demandado no cuenta con un trabajo fijo remunerado, sino que se dedica quizá al oficio, que tiene un taller mecánico, ejemplo, donde no percibe un salario, una nómina, sino que su propio salario él lo percibe por cuanto a su oficio. Entonces a esta persona, este deudor alimentario, su pensión será líquida, que él, la pensión que el juzgado le esté decretando, es decir, ejemplo, 2,000 pesos o 3,000 pesos, el deudor alimentista tendrá que depositarlos ante el juzgado para que esas cantidades les sean entregadas a la parte que tiene la guardia y custodia. ¿Sí? Profe, tengo una duda. Tengo una amiga que se divorció y tienen un hijo en común, pero ella en una ocasión me estaba platicando que tiene miedo a que su ex marido se pueda accidentar o algo le pueda pasar. El chiste que ella tenga que mantener al ex marido. ¿Esto puede suceder? Bueno, si ya se divorciaron, ya no tiene ningún vínculo, ninguna obligación que, bueno, su amiga tenga con el ex marido, como usted me lo dice. Si ya tienen es decir, si ya se divorciaron, no existe ninguna obligación. Si están casados, sí tiene esa obligación la cónyuge de proporcionar los alimentos. En su código familiar hay un rubro que se llama, en el artículo 43, si no mal recuerdo, habla por cuanto a alimentos entre cónyuges. Esa reciprocidad que se debe de dar uno y otro. Pero para que se den los alimentos, también hay supuestos. Es decir, si yo le quiero solicitar alimentos a mi esposa, pues tengo que acreditar que tengo la imposibilidad para poder sostener mi vida. Es decir, me accidenté. Ya no puedo trabajar porque en el accidente, pues bueno, quedé parapléjico, ¿no? Ya no puedo sostener mi vida. Ya nadie me va a emplear. Entonces, lo que le voy a solicitar a mi esposa es que ella me otorgue los alimentos. ¿Sí lo tienen su código? En el 43, si no mal recuerdo. Ni lo tienen, ¿verdad? Se me hace que ni siquiera lo han descargado. Mario, ¿ya encontraste ese artículo? No, lo estoy buscando, ¿El artículo qué, perdón? 43. A ver, revisa. Sí, ya lo encontré, profe. 45, profe. 43. Ok.
Artículo Ya. 43, alimentos. Ok. Este 43 nos habla en general de los alimentos, entonces ha de ser en el 45, 46, donde habla de los alimentos entre cónyuges, la reciprocidad que se deben de dar. El 45 dice impedimento del deudor alimentista. No. Eh, 44, cumplimiento de la obligación alimenticia. No. También está el 46, proporcionalidad alimentaria. ¿Qué artículo me dices? 46. No, sí está ese artículo que dice alimentos entre cónyuges. No creo que ya me lo hayan quitado. Es el 37, profesor, creo. 37, a ver, vamos a ver qué dice el 37. Ah, sí, dice obligación alimentaria entre cónyuges. Ok, entonces 37. Ahí está tu respuesta, Isabel. Los cónyuges deben darse alimentos. La ley determinará cuándo queda subsistente esa obligación en los casos de divorcio. Ok, profe, ya me queda claro. En caso de disolución de concubinato o matrimonio, los alimentos se otorgarán siempre y cuando algún cónyuge o concubino acredite estar imposibilitado para obtener alimentos en virtud de su edad, estado físico y mental, incapacidad o cualquier otro que impida desarrollar una actividad remunerada, así como acredite tener la necesidad de recibirlos en virtud de no contar con bienes que le permitan obtener ingresos para adquirir los alimentos necesarios. Es decir, en el supuesto en el que se encuentra la amiga de Isabel, si tiene ese temor y no se ha divorciado, entonces la obligación entre cónyuges permanece, siempre y cuando se acredite la imposibilidad que abarca el tercer párrafo del artículo 37. ¿Sí? También qué bueno que tomas ese ejemplo, Isabel, porque también los descendientes están obligados a proporcionar los alimentos a sus progenitores. Es decir, si mis papás de la tercera edad decidieran ellos demandarme los alimentos, mi obligación es otorgárselos. Porque también hay otro rubro, otro artículo donde dice obligación alimentaria de los descendientes a los progenitores. Artículo 34, reciprocidad alimentaria. La obligación de dar alimentos es recíproca. El que los da tiene a su vez el derecho de pedirlos. Ustedes hoy en día le dan esa asistencia alimentaria a sus hijos, son sus hijos. Pero el día de mañana, ustedes también pueden solicitarle a sus hijos esa reciprocidad, siempre y cuando se encuentren en uno de los supuestos que no tengan un trabajo remunerado o que su estado físico les impida obtener un empleo. Artículo 38. Obligación alimentaria de los ascendientes.
Los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos. Se exceptúa esta obligación a los padres y quienes ejerzan la patria potestad cuando se encuentren imposibilitados de otorgarlos. Bueno, Es el 39, ¿no, profesor? Del que está hablando, de la obligación que tienen los hijos de alimentar a sus padres. 38, ¿no? Es el 38. No, 39. ¿Quién me lo dijo? 38 es ascendientes y el 39 descendientes. Yo le dije del descendiente del 39, profesor. Gracias, Lalo. Los hijos están obligados a dar alimentos a los padres. Mis hijos, si yo me encuentro en uno de los supuestos que indica la legislación, entonces mis hijos están obligados a proporcionarme los alimentos. ¿De acuerdo? Correcto. De acuerdo. Sí. Ok, sí. Bueno. Mario, Andreu. Mario. Presente. Anthony, Gerardo. ¿Ella no está en clase? ¿Anthony? Sí, está conectado hace ratito, quién sabe qué onda. Pero no, ya se desconectó. Lo veo. Francisco Javier. Presente. Gracias. Noé Saúl. Presente. Gracias. Nadia Julieta. Presente. Miriam Pamela. Presente. Ariadna Isabel. Presente. Rodrigo Zapotitla. Presente. María Guadalupe García. Presente. Viviana Loa. Presente. Emanuel Balcázar. Presente. Pedro Eduardo Uriza. Presente, profesor. Vangeli Alexander. Presente, profe. Pablo Ariel. Presente, profe. Rosalía. Presente, profe. Saraí. Presente. Okay. Arturo Hernández. Presente. Ivana Camila. Presente. Sari Maret. Giovanni Solís. Nancy Alejandra. Sí. Dice Anthony que está en el baño, que lo disculpe. Nunca pidió permiso, no escuché. Sí, no pidió permiso, es lo que le dije. ¿Cuál fue el último que nombró, perdón? Ya llegó, ¿no? ¿Verdad? No. No, aún no. Sari Maret. ¿Poco? ¿Dijo Gibran? Nancy Alejandra. Presente, profe. Gracias. Giovanni Solís. Guadalupe Gámez. Emanuel Fernando. Presente. Gracias. Nubia Valeria. Presente. Gracias. Profesor Anthony, presente. Ok, Anthony.
Va. Juan Carlos Gomar. Presente, profe. Ok. Eduardo Alejandro. Presente, profe. Ariadna Medrano. Presente, profesor. Es Adriana. Sí, Adriana. Ah, ok, es que escuché Adriana. Adriana. Ok, gracias. Martín Rodríguez. Presente, profesor. Ok. No, Gibran, todavía no te paso. Karen Yasmín. Presente. Gracias. Abigail de la Riva. Poco. Erika Martínez. Presente. Gracias. Alma Rosa Santos. Poco. Anayeli. Presente. Gracias. Sonia. Presente. 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 Noriega del Monte Juan Carlos. Presente. Ocampo Ramírez Jesús Eduardo. Presente. Sonia Teresa. Presente. Presente. José Manuel Valdés. Eric Aguilar. Presente, profe. Gibran. Presente. ¿Dos veces, Gibran? Presente. Órale, te digo 2 veces, Gibran Avilés Gama. Bueno, son muchos. Profe, yo no me dejó abrir mi micrófono, soy Guadalupe Gámez. ¿Eres Guadalupe Gámez? Ah, ok. Sí, gracias. Yo también, a mí hace rato creo no me dejó abrir mi micrófono, bueno, no sé si se escuchó. Ivana. Sí, Ivana, sí, te escuché. Ok, gracias. Okay, también a Guadalupe Gámez Valladares. Si no repite 2 veces el nombre es porque si no se escucha. ¿Sí? Ah, ok. Sí, la escuchó usted, Viviana. Si tardo, no sé, 5 o 6 segundos y no contestan, pues ya me sigo con el siguiente. Continúo. Ok, gracias. Son muchos. ¿Qué voy a hacer con ustedes para el examen? Pásenos. Pásenos con 10 a todos. Para dar puntos, profe. Segundo la moción. Sí, profe. ¿Quién? ¿Cómo va a ser, profe? Examen grupal. Por escrito, profe. Ya Trabajo nada más. muy Así fuerte. recuperamos la clase perdida. Va a ser un examen Sí, bonito. con la clase que nos debe que sea lo del examen y ya nos pasa todo. Nos escribe en privado, profe. Ah, No se entera nadie. A todos. no se alteren. Ya tienen 8. Ya ustedes dependen si del 8 pasan a 9 o a 10, ¿vale? Eso, chingado. Para que vean que soy buena onda. Pero de Y no- 8 ya no bajamos, ¿verdad? Por si tronamos el examen. Mi primer 8 de la vida. ¿Cómo va a ser el examen, profe? ¿Mandé? ¿Cómo va a ser el examen? A ver, yo les voy a mandar una guía. Y les voy a mandar el examen, donde van a tener solamente 40 minutos para que contesten. Una vez que hayan contestado el examen, me lo mandan, ya sea al WhatsApp o al correo electrónico. O si gusta, Andreu, forme un grupo donde diga examen fundamentos del derecho
y ahí me mandan todos los exámenes para que yo los pueda revisar, los voy regresando ya. Ok, profesor, yo ya no soy el jefe de grupo, pero ya tenemos un grupo. Si quieren, nada más copiamos y pegamos en otro grupo. Y hacemos uno, no hay problema. No, pues métanlo tantito nada más para lo de la clase y después lo sacan. ¿Por qué lo quieres correr? Por respeto, para que no vea todas las cosas que ponemos. Así o más directo. Pues sí, profesor, sería buena idea. Lo metemos al grupo que ya tenemos, que estamos todos los compañeros, y ahí lo mandamos de inmediato. Déjenme enterarme de los chismes personal. Puros memes. Puros memes, profe. Para empezar, ¿por qué Andrew ya no es jefe de grupo? Porque así para empezar, checa los mensajes del grupo. Porque por cierto, Pablo, la gente, chingado. Ya quería cobrar copias. Ya querían que fuera niñera, pues no. Ni hablar, Andreu, te sacaron por desobligado, ¿ya ves? No, no tengo problema. Agréguenme a su grupo y ya después del examen ya me eliminan, como dijo... ¿quién lo dijo? Anthony. Yo no tengo problema, Yo aguanto vara. De todo lo que digan, yo aguanto vara y aparte me puedo reír más de lo que me hace falta, ¿no? Pero bueno. Creo que hay un compañero que no está en el grupo. Pon tu número, compañero, para que te agreguemos. Es lo que ando viendo ahorita. Nunca había visto su nombre. Déjenme hablar y así le vamos a hacer para el examen. Les mando la guía, ustedes la empiezan a contestar. 40 minutos van a tener para su examen. Conforme lo vayan terminando, me lo van enviando al grupo que van a formar o al que me van a agregar. Hecho lo anterior, me dan una semana para que yo empiece a revisar sus trabajos, porque tengo que imprimir sus exámenes para empezar a calificarlos. Le toman captura, ¿sí? Y me lo envían. Y ya después de la semana ya me eliminan de ese grupo y ya se olvidan de mí. ¿Les parece? Profesor, ¿nos dará una guía o material? Yo les voy a otorgar la guía para que vean que soy bien buena onda. Otra cosa, profe, si me quiero quedar con el 8, ¿ya no hago examen? No, ¿cómo crees, Pamela? Va a ser fácil el examen. Tan fácil es que, por Dios, hoy en día, o sea, yo ni siquiera los voy a estar viendo porque apagan cámaras. Aunque yo les diga, pongan la cámara la van a poner hacia el techo. Y hoy en día somos tan astutos que hacemos un examen en línea y ni en cuenta el maestro de que estamos copiando de la guía que les estoy otorgando. Entonces, hagan el esfuerzo. Si ya tienen el 8, vayan por el 10, no importa. ¿Sí? Sí, profesor. Voy por un 8.5. Profe, ¿y el examen con cuántas preguntas? Sorpresa, Erika. Ok, profesor, está bien. Sí. Gracias. Van a tener la guía. La guía es todo. No, sí, está bien, nada más me refiero, o sea, por el tiempo que nos va a dar para contestar, digo, a lo mejor si va a darnos 40 minutos, digo, a lo mejor por cada pregunta, a lo mejor 1 minuto, ¿no? Pensando a lo mejor en eso. Para mentalizarnos, profesor. No nos vaya a poner 40 preguntas, profe. Tranquilos, no se preocupen, ya tienen 8. Sin miedo al éxito, chicos. Miedo al éxito. Nada más díganme cuándo tengo examen con ustedes. Dentro de 2 semanas, ya tenemos una semana más de clase. Una clase más y ya viene el examen, profesor, si no me equivoco. El 29. El 29 de octubre. Es correcto. Profe, debería de ser bien buena onda y decir no hay examen y les mando puntos. Profesor, una pregunta seria. ¿El 29 lo va a hacer a la hora de la clase el examen? Sí. Ok. Va a ser
De 7, no, de 6:30 a 7:30. Es que voy a ir a trabajar a Oaxaca, pero voy a pedir ese horario para no perderme el examen. Ok, si no puedes estar en el examen, nada más me avisas para que yo también avise a coordinación que no vas a poder. No, voy a hacer todo lo posible para que sí se lo realice, aunque sea en el hotel. Ok, acuérdense nada más, chicos, que si ustedes no hacen su examen el día que se acordó por parte de la coordinación, pues ustedes estarían haciendo un examen, no es extraordinario, es un examen... ¿De recuperación? Es que no me acuerdo cómo le llaman, un examen... Vamos, tendrían que pagar ese examen, ¿sí? Así que mejor hagan todo lo posible para estar el día del examen, 29 de octubre, a la hora indicada. Porque de lo contrario yo paso el reporte de que no hicieron el examen y cuando ustedes quieran hacer ese examen, pues sí va a tener un costo para ustedes. Ahí estaré, lo prometo. Hagan todo lo posible. Bien, los hermanitos, regálenme 3 minutos y regreso. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Sin problema. Sí, profe. Sí. Profe. Tómese 10 si quiere, profe. No, se vayan, pueden ir al baño, tomar café, lo quieran hacer. Sí, profe, Nos vemos gracias. enseguida. Gracias. Pues servirme otra cuba. Gracias. Compañeros, nadie anda en busca de coche. ¿Cuánto tiempo dijo el profe? 3. 5 minutos. minutos. Ok, gracias. Puro chocolate. No, gracias, Andreu. Un coche del año, dice. ¿De ¿Los coche de regalas? dinero, Puro remarcado, bro. No, lo vendo. ¿Qué, güey? Se los mando al grupo por si les interesa. Informes, dice. Entonces Pablo queda como jefe de grupo. Sí, ya. Sí. Me otorgó el poder. Ok. Cuídate de Andrew, Pablo. Felicidades, compañero Pablo. ¿Y ahora yo por qué? Gracias. ¿A qué horas va a terminar la clase, chicos? A las 8. A las 8. Ah, ok, gracias. Ya te agregamos, Carlos.
Listo, chicos. O sea, ¿cómo se atreve a competir conmigo? O sea, porque no conoces su natación, pero en natación competir conmigo, por favor. ¿Estás de acuerdo? Aquí estamos, profe. Nada más que bajes tu novela y ya empezamos. No soy yo. ¿No? ¿Sí eras tú? Ok. Bueno. Ya hablamos por cuanto a los juicios. Ya conocemos qué juicios se conocen en materia familiar. Sabemos esa institución de familia que se crea a través del matrimonio. Sabemos cómo se disuelve el matrimonio. Sabemos cuáles son las controversias que se suscitan en materia familiar. Ahora vamos a analizar qué requisitos debe de contener una demanda. Una demanda está compuesta por etapas. La primera etapa se le denomina la etapa expositiva. En esa etapa expositiva, el demandante, es decir, la parte actora, va a presentar su escrito o su petición ante la autoridad judicial, haciéndole del conocimiento de los hechos. Esos hechos deben de estar narrados de una manera tan clara que al momento de que la autoridad revise, lea, analice esta demanda, le sean tan claros los hechos, qué es lo que necesita el demandante, qué es lo que quiere. Su artículo 350 del Código Procesal Civil, ahora vámonos a otro código, otra legislación, que es el Código Procesal Civil. En este artículo 350 nos dice los lineamientos o requisitos que debe de contener una demanda. Y nos indica, si no mal recuerdo, en su fracción 4 de ese 350, que el demandante deberá de formular esa narrativa de los hechos, los cuales serán de manera clara y sucinta, de manera cronológica, cómo fueron sucediendo los hechos, para que el momento de que el juez analice la misma, todos los hechos le sean claros. ¿Sí? Entonces tenemos que en la etapa expositiva tenemos la integración de esa demanda, y esa demanda debe de reunir los requisitos del artículo 350 del Código Procesal Civil. Una vez que ya se tiene integrada la demanda, hay que hacerle del conocimiento al demandado que hay un juicio en su contra. A eso se le denomina emplazamiento a juicio. El emplazamiento a juicio es hacerle del conocimiento al demandado que existe un juicio en su contra, para el efecto de que el demandado proceda a dar contestación a los hechos que se le están demandando. ¿Dudas hasta ese momento? ¿Todo eso entra en el primero de expositiva? Así es, eso está en la etapa expositiva. La etapa expositiva se va a integrar por la demanda, el emplazamiento a juicio, la contestación de la demanda, ¿sí? Eso es la esencia o lo más importante de esta etapa expositiva. ¿Sí, Pamela? Profesor, por ejemplo, ahí cuando se emplaza, se les emplaza a juicio,
se les notifica, por ejemplo, si yo los demandé, les notifican y ellos como que no se presentan o algo así, ahí como que procede. Ok. Cuando se demanda, la autoridad le otorga un plazo al demandado para que conteste la demanda. El plazo en materia civil es de 10 días para contestar la demanda. Y eso lo dice el artículo 360 de su Código Procesal Civil. Nos dice que ese plazo de los 10 días se empezarán a computar o a contabilizar al día siguiente en que se le haya emplazado a juicio al demandado. Ejemplo, días hábiles. Si hoy me emplazaron a juicio, mi primer día de ese cómputo empezará a transcurrir el día lunes. A partir del día lunes, yo empiezo, lunes 18, si no me recuerdo, sí, yo empiezo a contar del lunes 18, 10 días hábiles para preparar mi contestación de demanda. Si yo no contesto la demanda, me voy rebelde. ¿Qué quiere decir rebelde? Que hice caso, es decir, que omití el haber dado cumplimiento a esa contestación. No contesto la demanda, pero el juicio continúa. Va a continuar el juicio hasta que se llegue una sentencia definitiva. Hay un principio en el derecho que es, pues, hacerle de conocimiento, ¿no? Es decir, no hay que dejar en estado de indefensión a las partes. Si a mí me están emplazando a juicio, yo necesito saber qué es lo que me están demandando, para que con ello yo pueda preparar mi contestación. Pero si no contesto esa demanda, entonces estoy omitiendo dar cumplimiento a esa determinación que la autoridad me está otorgando. Es decir, me está diciendo, contesta la demanda. Ah, pero ¿sabes qué? Si no lo haces, si no contestas, la consecuencia jurídica va a ser de que el juicio va a continuar su curso, desahogando todas las etapas procesales hasta que se dicte una sentencia definitiva. Bien, no sé si con eso contesté tu duda, Pamela. Sí, bueno, lo que pasa es que ahí voy a meter yo como mi asesoría. Yo hace muchos años demandé a una empresa, se les notificó, inclusive el abogado les tomó fotos de que les estaba notificando el actuario, pero estas personas, pues no contestaron, entonces, pues dijeron que no habían sido notificadas porque ya había pasado un mes. Entonces, mi abogado presenta las pruebas de que sí se les notificó, de que sí recibieron, porque la persona que recibió no firmó, no quiso firmar la hoja que le llevaron de la notificación. Entonces, mi abogado presenta las fotos porque algo así me había explicado de que el juicio iba a seguir. O sea, si ellos no se habían presentado, me explicó algo de lo que usted me había comentado. Pero entonces el director de la junta, dijo que no, que tenían que volverles a notificar, pero ya había pasado un mes y ya tenían las pruebas. Entonces, como que no consideró la primera notificación que sí recibieron y que donde había fotos, y tuvieron que volverles a notificar después de casi 2 meses. Ok. Cuando se emplaza juicio, es obligación del juez analizar que ese emplazamiento se ha hecho conforme a derecho. ¿Qué quiere decir eso? El actuario se constituye en el domicilio del demandado para efecto de emplazarlo. Pero nos dice el Código Civil, Procesal Civil, en el 131 el artículo 131, que si el actuario no encuentra al demandado en el momento que se está constituyendo, deberá de dejar un citatorio para que en ese citatorio se indique la hora y la fecha en la que se volverá a constituir de nueva cuenta el actuario. Ejemplo, hoy vino el actuario a mi domicilio y no me encontró.
pero encontró a cualquier familiar mayor de edad y el actuario le tiene que dejar el citatorio. Si no media, es decir, si no existe un citatorio de por medio y el actuario emplaza con cualquier persona que esté en el domicilio y no dejó ese citatorio previo, entonces se entiende que el emplazamiento es irregular. Y obviamente, en el momento que el demandado se percate de que, pues bueno, sabes que, o más bien ustedes, bueno, los abogados, se percaten que ese emplazamiento fue de manera irregular, pues lo que tendrán que solicitar es la nulidad de ese emplazamiento porque no se cumplió con las formalidades que contempla la legislación civil. Eso es lo que habrá pasado, pero si bien es cierto, el actuario está investido de fe pública. ¿Qué es la fe pública? ¿Como testigo? Como testigo, ¿quién más? ¿La que dijo, profe? Perdón. La fe pública. Solo que tiene los secretarios para poder representar ciertas atribuciones en la autoridad, como los... El actuario, esa fe pública, es decir, lo que él tiene a la vista, las actuaciones que él está realizando son de manera legal, ¿sí? Si el actuario me dice que sí se constituyó en el domicilio y que sí dejó un citatorio previo y obra en el expediente, el juez le tiene que creer al actuario porque está investido de esa fe pública. Lo que él está constatando, lo que tiene en ese momento, es lo que está sucediendo y eso lo tiene que plasmar el actuario, ¿sí? Entonces, si al actuario le dijeron, sí te recibo el emplazamiento, pero no me identifico y no te voy a firmar nada. Pero hoy en día, pues obviamente la tecnología nos ha rebasado en el sentido de que pues todos tenemos un teléfono y todos podemos pues, tomar fotografía, tomar video, porque es una garantía procesal, es decir, es un derecho humano al que yo tengo para poder expresarme, poder tomar un video, una fotografía. No está prohibido. Entonces, hoy en día, si el demandado no me quiere firmar de manera astuta, con mucho cuidado o esa cautela, le toman la foto al demandado donde está recibiendo los documentos para que esas fotografías se plasmen, es decir, se adjunten al expediente, para que den también esa credibilidad de que efectivamente el actuario sí dio cumplimiento a lo que el juez le ordenó. Porque fácilmente se puede decir o presumir de que el actuario pues se prestó cualquier tipo de anomalía y no dio cumplimiento. O para que no le echen abajo el emplazamiento al actuario, pues hoy en día se le pide de favor a los abogados que van a acompañar al actuario a realizar el emplazamiento, tomen fotografía, para que con ello se dé más certeza a la fe pública que tiene el actuario. No es necesario plasmar, es decir, que se pongan las fotografías, no es una obligación, porque el actuario tiene la fe pública. Si el actuario dice, me constituí, estuve con la parte demandada, no se identificó porque no quiso hacerlo, no me firmó porque no quiso hacerlo, eso que me está diciendo el actuario, es decir, el juez le da por hecho, es decir, le cree lo que está sucediendo. Pero para darle más certeza jurídica o ese más creíble, se adjuntan las fotos. Y ya con eso no se puede dar nulo el emplazamiento. Sí se pudiera dar nulo el emplazamiento si el actuario no dejó un citatorio previo a la búsqueda del demandado. Hoy me busca el actuario, no estoy. Su obligación es dejar un citatorio con la persona que le está atendiendo y en ese citatorio se va a indicar el día y la hora en la que de nueva cuenta el actuario el día de mañana, día hábil, se va a constituir en mi casa y yo tendré que estar en el domicilio para recibir el emplazamiento. Si yo no puedo estar
el día y la hora que el actuario esté señalando en el citatorio, cualquier persona que habite en el domicilio que sea mayor de edad, pero que haya existido un citatorio previo, el actuario puede realizar el emplazamiento con cualquier persona que esté en el domicilio. Si no lo hace así, entonces el emplazamiento es nulo. ¿Sí? Pues, profesor, que pero también se pueden dar los emplazamientos en el sitio de trabajo. O sea, si no se encuentra en el domicilio, puede ser en el sitio de trabajo. Sí, sí puede ser en la fuente de trabajo. 350, es decir, el artículo 350, fracción 3, a ver, aquí lo tengo. Perdón, fracción 4 del artículo 350 dice: el nombre del demandado y su domicilio, o la expresión de que es persona incierta o desconocida, o bien que se ignora su domicilio. Nos dice en primer término que el domicilio en el cual habita el demandado. Pero resulta ser que el demandado, yo soy el demandado. Todo el día yo me encuentro ocupado porque estoy en el juzgado. Estoy atendiendo otras cuestiones también. Y llego aquí a mi casa alrededor de las 8 o 9 de la noche. El actuario no me va a encontrar nunca en ese horario. Y máxime si yo vivo solo. Nadie le va a recibir un citatorio. Por eso le van a hacer el conocimiento a la autoridad con un escrito diciéndole que el demandado, su domicilio en el cual habita, no se encuentra en el horario en el que el actuario puede constituirse, porque el actuario se va a constituir en días y horas hábiles. Si yo llego en la noche, pues el actuario ya no puede actuar. Por tal razón, entonces yo le voy a decir a la autoridad, como el demandado no se encuentra en las horas hábiles en las que pueda actuar el actuario, te solicito que el emplazamiento se realice en la fuente de trabajo. Si hablamos en materia familiar, no vamos a esperar a señalar el domicilio en el cual habita. Podemos señalar diversos, uno u otro, o los dos, decirle, pues te solicito que lo emplaces en su domicilio particular, pero también te señalo el domicilio de trabajo. Y la autoridad te lo tiene que admitir. ¿Sí? Sí se puede, e inclusive el emplazamiento se realiza en el lugar en el cual tiene su principal asiento su principal asiento de negocios. ¿Cuál es ese asiento principal de sus negocios? Su trabajo. Ahí lo puedes emplazar. También lo puedes emplazar en el lugar en el que se encuentre. Yo soy el demandado, pero pues nunca estoy en mi casa. Me encuentran quizá en el centro, en el Zócalo. Ahí me encuentran. Ahí me pueden realizar el emplazamiento, en el lugar en el que me encuentre, ¿sí? O en el lugar en el que yo me halle. Ahí en el Zócalo lo encuentras, ahí va a estar. Ahí lo emplazas. Esos son los supuestos en el que se puede realizar el emplazamiento a juicio. ¿Sí? ¿De acuerdo? Profesor, yo tengo una pregunta. Dígame. Usted que está comentando que cuando nos llega una notificación tenemos que dar respuesta. ¿Las respuestas en qué consisten? ¿O a qué información llevan? ¿O qué tienen que dirigir? Ok. Estamos hablando de una respuesta a la cual le denominamos una contestación. Usted me demanda a mí, Yasmín, y entonces yo tengo que contestar la demanda. Los hechos que usted me está demandando, tengo que negar o afirmar los hechos. Si los niego, tengo que hacer esa formulación, esa narrativa, ¿por qué estoy negando el hecho que me estás demandando? Un ejemplo, te lo pongo así, tan claro.
Me demandas... ¿Puedo poner un ejemplo? Sí. Sí, lo que pasa es que en mi trabajo recibimos una demanda y y tuvimos que asesorarnos con un abogado para dar la contestación porque ninguno de nosotros sabía cómo contestarla. Se hizo, una profesora terminó contrato y no se le notificó que había terminado contrato. Como salió mal evaluada la profesora por sus alumnos, no se le quiso renovar, pero no le notificamos y nos llegó una notificación de conciliación y arbitraje. Y pues bueno, yo recibí el documento, se lo pasé a mi jefa, tampoco supo muy bien qué hacer y tuvimos que asesorarnos. Pero ya no participé yo, prácticamente lo está llevando mi jefa. Y no sabíamos qué información se tenía que llevar en esa contestación. Y bueno, ahí quedamos las dos en blanco. Y bueno, ella estaba presentando pues que no le dimos argumentos por los cuales ella terminó la relación laboral con nosotros. Ok. Debemos entender que si hablamos cuestiones de derecho, yo entiendo que ustedes aquí, pues bueno, tengo administradores, contadores, mercadólogos, administradores, etcétera, que desconocen la totalidad del derecho. Ustedes no se van a dedicar al estudio del derecho porque su área es otra. Por lo tanto, las personas que nos dedicamos al derecho sabemos qué es lo que debemos de realizar en una contestación de demanda. Yo te lo digo muy así, muy en términos muy generales y simples, que qué es lo que se debe de contestar. Si la relación laboral terminó, y eso es una demanda laboral, donde existe una legislación, es decir, la Ley Federal del Trabajo. Esa Ley Federal del Trabajo contempla todas las cuestiones laborales. E inclusive en el artículo 123 constitucional, apartado B, habla por cuanto a las relaciones laborales obrero-patronal. Ya te estoy dando más información, pero toda esa información que todos ustedes están escuchando, ahora ¿cómo la van a plasmar? ¿Cómo van a hacer esa narrativa, ese argumento donde es decir, esa expresión de sus argumentos las va a tener que leer el juez, el conciliador? ¿Y cómo va a ser que el conciliador al leer entiendan cuál ha sido su contestación de demanda? ¿Qué quieren decir con ello? En términos del artículo 360, pero del Código Procesal Civil, nos dice por cuanto a la contestación de la demanda y los documentos que se deben de adjuntar a la contestación de la demanda. La relación laboral se dio por terminada. ¿Pero por qué se dio por terminada? Porque la vigencia del contrato precluyó, es decir, yo te di un contrato, firmamos un contrato de prestación de servicios por una temporalidad. En esa temporalidad tú ya cubriste, pero ya no te lo voy a renovar, quizá por la mala, ¿qué me dijiste, Yasmín? ¿Era la mala qué? Es que salió mal evaluada. Okay. Por los motivos que ustedes hayan expresado, ¿no? Por mal desempeño. Y que por ello ya no le vamos a tomar su. La profesora, ella está demandando el cumplimiento de ese contrato laboral para que se le vuelva a reinstalar, es decir, para que se le vuelva a dar horas con sus alumnos. Pero en mi contestación yo voy a indicar que existe un contrato de prestación de servicios, el cual tiene una temporalidad, una vigencia, el cual ya precluyó. Y al precluir, ya no puedo volver a contratar los servicios profesionales de la profesora. En ese sentido, yo ya estoy dando una contestación.
quizá la profesora está demandando la reinstalación. Quiero que me vuelvas a reinstalar, quiero que me vuelvas a contratar. Y todo el sinfín de la narrativa que pueda hacer porque me está demandando a mí como escuela. Pero la contestación va a ser, sí, si eres mi trabajador, si fuiste mi trabajador, pero ya terminó la relación laboral porque el contrato ya no tiene vigencia. Ahí estoy contestando, ¿sí? Y los hechos se van a contestar se van a contestar afirmando o negando. Uno de los hechos sería de la profesora que se encuentra adscrita como trabajadora activa en la escuela, no sé, Josefina Reyes, ¿no? Cubriendo un horario y bajo su, no resguardo, bueno, teniendo los grupos, 7 grupos, ejemplo, ¿no? Ella ya me está exponiendo el primer hecho. Yo a ese hecho lo voy a afirmar o lo voy a negar. ¿Cómo lo voy a afirmar? Si fue mi trabajadora, voy a decir, en relación al hecho número 1 que expresa la parte actora o la demandante, se contesta de manera afirmativa toda vez de que sí existe o existió un contrato de prestación de servicios de la profesora, el cual tenía una vigencia. Y el segundo hecho, lo voy a contestar o lo voy a negar. Así es como se contestan las demandas, afirmando o negando los hechos. No estaría mal si ustedes tienen un tiempecito por ahí, lean los requisitos del artículo 350, que es de las demandas, y el artículo 360, que es de la contestación de la demanda. En la contestación de la demanda también es necesario adjuntar, es decir, anexar todos esos documentos para acreditar si hubo una relación laboral o no la hubo. ¿Sí? Así es, en términos muy generales, cómo se contestan las demandas. Y con eso, Yasmin, no sé si a lo mejor te quedaron más dudas, pero todo esto lo hace el perito en derecho. Muchas gracias, profesor. Bueno, ¿alguna duda, un comentario? Profesor, una pregunta. No es respecto a la clase, pero ¿se va a alargar la clase o va a terminar a la hora normal establecida? ¿Saben qué, chicos? Yo sé que me debo a ustedes porque hay pendiente todavía una clase, pero como se lo dije en un principio, me está comiendo el tiempo y hasta hoy viernes tengo para mandar mi protocolo de tesis y si no, ya me quedé más frito. No se preocupe, profe, solamente decía para que me pudiera retirar porque tengo que trabajar yo ahorita por la noche trabajo. Ok, Eduardo, sí, sin problema, te puedes retirar. No, y pues mucha suerte, profesor. Perdón por interrumpirle. No se preocupe, no. Y si ustedes me lo permiten, más bien me lo autorizan, me retiro. Claro, profesor. Muchas gracias. Excelente fin. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Y bueno, de última, profesor, esperamos el archivo del cuestionario esta semana, a ver cuando pueda. Perdón, Eduardo, ya no le... Sí, dígame. A ver, ¿me repite todo lo que dijo, de favor? Digo que el cuestionario lo recibiríamos entre semana de la semana que entra, ¿no? La semana próxima que les dé la última. Ya les estoy mandando la guía, ¿vale? Para que tengan una semana para estudiarla. Perfecto. Sí, profesor. Muchas gracias. Buenas noches a todos, compañeros. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, profe. Buenas noches, gracias. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, profe. Buenas noches. Hasta luego, profesor Héctor.